Muy buen día, estudiantes. Continuando con el tema de comprensión del comportamiento individual, vamos a ver el recurso de aprendizaje para su clase de desarrollo gerencial. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del capítulo 15, que es la comprensión del comportamiento individual. En esta ocasión voy a explicarles la base del contenido. Es sumamente interesante. Ustedes posteriormente, los de administración de empresas, van a llevar una clase que se llama específicamente así, comportamiento organizacional. Ahora cambió, pero igual siempre toca el tema del comportamiento. ¿En qué radica la base importante de este capítulo? Vamos a ver algunos conceptos y teorías sobre el comportamiento organizacional, el comportamiento de las personas y cómo nosotros podemos utilizar estas herramientas para establecer espacios de trabajo adecuados entre nosotros, los miembros de la organización, y las líneas de trabajo que nosotros querramos hacer dentro de la empresa y como gerentes de recursos humanos o como jefes de área o que estamos a cargo, pero sobre todo para poder tener un buen ambiente de trabajo y una correcta interrelación entre los compañeros. Uno de los puntos importantes entonces aquí es el comportamiento. Y el comportamiento no es otra cosa más que las acciones realizadas por las personas. Ese es el comportamiento. Es que no me gusta eso que estás haciendo. Recuerden que tienen otros recursos, por ejemplo, la base de las actitudes y tienen la parte de la personalidad como complemento a este recurso y como parte de su proceso de evaluación. Así que el comportamiento organizacional, entonces, son las acciones que realizan las personas dentro de su trabajo. Eso es el comportamiento organizacional. El comportamiento son las acciones de las personas y el comportamiento organizacional, las acciones de las personas en su ambiente de trabajo, donde ellas trabajan. Así que dentro de las líneas del comportamiento, nosotros podemos ver dos grandes grupos que son como un iceberg, ¿verdad? Los aspectos visibles y los aspectos ocultos. Los aspectos visibles dentro de una organización son aquellas cosas que se miran. La página web que tiene la misión, la visión, los objetivos que están pegados en la entrada o que lo dicen, o el nombre de la empresa o a qué se dedica, quién es el dueño, quién es el jefe. Entonces, todo eso está sobreentendido dentro de lo que es la organización como tal. Y se mira, pero los aspectos ocultos son la verdadera esencia de la organización. Uno de estos aspectos ocultos es las actitudes de los trabajadores, que os recuerden ir a ver el video de actitudes. Luego tenemos las percepciones, que ahí hablamos de eso, que es lo que los demás piensan. Actitudes es la manera como yo me presento ante los demás. Las percepciones es lo que los demás piensan que somos. Existen las normas grupales, que las normas no son otra cosa más que lo que está a la vista, pero no está escrito de manera oficial en ninguna parte. Luego tenemos las interacciones informales, que es la manera en cómo nos relacionamos con los compañeros. Y luego están los conflictos interpersonales o intergrupales. Eso no está escrito, pero eso se mira, se siente y se percibe. Y ahí, de esos puntos, de estos aspectos ocultos, nosotros hablamos de lo que son las encuestas de clima organizacional, es decir, cómo es el ambiente de la empresa. Y de los aspectos visibles, por ejemplo, las normas grupales versus las políticas y procedimientos, que son los aspectos formales, esos dos puntos se contraponen. ¿Por qué? Porque mientras que las políticas y procedimientos están escritas en un manual, en una guía, las normas grupales son aquellas cosas que no están escritas, pero se sobreentienden. De que si alguien me va a decir a mí, Ruth, mira qué tal, entonces yo voy a actuar en función del apoyo o de la relación que yo tenga con los otros miembros de los grupos, pero aquí no estamos hablando de grupos formales, de grupos de trabajo que se crean para interactuar, como lo vimos en otros capítulos, sino que son espacios que se crean para poder interactuar entre los compañeros. Así que el enfoque del comportamiento organizacional se enfoca en tres principales puntos, tres áreas. Uno, el comportamiento individual, el comportamiento grupal y los aspectos organizacionales. El comportamiento individual, pues son la personalidad, la actitud, la percepción, el aprendizaje y la motivación. Y esto es la base de toda línea de organización. Ese comportamiento individual es el mayor reto que tienen las organizaciones porque es si la persona llega o no llega con ganas de hacer su trabajo.
Y la personalidad, que ustedes tienen ya otro recurso sobre el análisis de la personalidad, es aquello como yo soy. Aquí vamos a ver distintas teorías de qué es, cómo es, pero uno de los puntos importantes con la personalidad no es analizar la personalidad de otra persona, es analizar mi propia personalidad. Y el enfoque de la percepción, que es lo que los demás piensan, pero lo piensan de acuerdo a cómo yo me presento, es decir, a mis actitudes. Y el aprendizaje, es decir, yo tengo una actitud para aprender, tengo una actitud para dar, ¿qué es lo que me motiva? Luego tenemos el comportamiento grupal, que abarca las normas, los roles, la creación de los equipos y el liderazgo como tal. Pero dentro de estas normas, dentro de este comportamiento grupal, es quién organiza el grupo de manera informal. Aquí estamos hablando de grupos informales, que abarca las normas, los roles, la creación de equipos, el liderazgo y el conflicto. Así que el comportamiento grupal normalmente no es el líder o el jefe el que puede gobernar al grupo, puede ser otra persona. Pero si el jefe, creo que se los mencioné antes en otro, cuando estamos hablando de esto de los equipos. Uno, el comportamiento grupal, si el jefe o el líder o el coordinador del área es el líder, aquí pues todos ganaron, la empresa y los trabajadores. Pero si el jefe, que es impuesto de una forma formal, por decirlo, y luego está el líder natural, que es aquella persona en la que todos confían, en lo que todos miran, y eso es uno de los puntos importantes que el gerente tiene que tener los ojos abiertos. Es decir, ¿qué persona es la que de manera natural genere liderazgo? Es más fácil convencer a los demás, liderar a los demás. Así que los aspectos organizacionales como la estructura, la cultura, las políticas y las prácticas relacionadas en los recursos, estos son los aspectos corporativos a nivel de toda la organización. Y no es una empresa grandotota, ¿verdad? De 400,000 empleados. Puede ser una pequeña empresa de 10 personas, perfectamente. Dentro de los objetivos del comportamiento organizacional, lo que trata es explicar, predecir e influir en el comportamiento. El explicar, predecir e influir es por qué lo hacen, podrán responder de cierta manera o cómo hago para que me entiendan o para convencerlos. Dentro de estos objetivos del comportamiento organizacional, tenemos que ver tres grandes puntos, tres comportamientos: la productividad del trabajador, el ausentismo y la rotación de los empleados. Cuando hablamos de la productividad, es la medida del desempeño, si la persona hace o no hace su trabajo, con eficiencia y con eficacia, ¿verdad? El ausentismo, va a su trabajo regularmente, se preocupa, le gusta, o sea, se esfuerza por ese trabajo. Luego tenemos la rotación de personal. Y en la rotación de personal, aquí la literatura habla del abandono permanente, pero también puede existir un tipo de rotación interna, es decir, la persona se movió de un departamento a otro. Pero en algunos casos, en este caso del comportamiento organizacional aquí, este es un tipo de rotación externa, es decir, la persona estaba y se fue. Cuanta más rotación externa, pues cuanto más rotación de personal, es decir, de abandono del trabajo haya, de forma voluntaria o de manera pues forzosa, en algunos casos que la empresa lo despide, también es un punto a analizar. ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué en ese mismo puesto han estado 4 personas en 2 años? ¿A qué está pasando? ¿O la persona se movió para bien o simplemente se fue? Entonces hay que entender eso. Otro de los objetivos del comportamiento, el comportamiento cívico organizacional. Esta es una conducta discrecional que no forma parte de los requerimientos formales del puesto que ocupa el empleado, pero sirve para fomentar el funcionamiento eficaz de la organización. Cuando hablamos de un comportamiento cívico, se refiere a qué tan comprometida estoy yo con la universidad, por ejemplo, y qué tanto cuidado mantengo yo de mis actividades en ella. Es decir, cuido el nombre de la institución a través del mío, también me esfuerzo por hacer las cosas. Ese comportamiento cívico la universidad no lo puede medir de una forma fácil porque está dentro de mí. Luego tenemos la satisfacción laboral, que es una actitud general de un empleado hacia la compañía. Hay encuestas de satisfacción y esas encuestas de satisfacción lo que buscan es entender si las personas están o no contentas, como dice su palabra, satisfechas con su espacio de trabajo. El mal comportamiento de los trabajadores en el lugar de trabajo, esto es otra cosa que tenemos que entender. Estas son cualquier conducta
intencional, es decir, yo quise hacerlo de esa manera y que puede representar un daño para la compañía. Y no importa si son empresas de 5 trabajadores, de 10, de 15, de 20 o de 1,500. Dentro de estas líneas del comportamiento, como les decía, están las actitudes. Entonces, las actitudes son las declaraciones evaluativas favorables. Es decir, las actitudes constan de 3 componentes: la cognición, el estado afectivo y el comportamiento. Vamos a ver en qué consisten cada una de ellas. El enfoque cognitivo de las actitudes. En el componente cognitivo de una actitud se refiere a lo que yo soy en mi base de creencia, es decir, mi formación de los primeros 10 años de vida, es decir, cómo me formé. ¿En qué creo yo? ¿Creo en Dios? ¿Creo en qué? ¿Tengo fe? ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo o existe una evidencia como tal? Creo en el respeto, creo en qué creo. Entonces, esa base son la formación de las personas en los primeros 10 años de vida, que es psicológicamente donde se empieza a formar esa parte del carácter. Y es innato, no es innato, sino que es aprendido, y eso lo vamos a ver con respecto a la personalidad y la herencia y el ambiente. Pero cuando nosotros hablamos del enfoque cognitivo, es la base de mi esencia de lo que yo soy. Son mis opiniones y son los conocimientos y la formación que posee cada individuo. Así que existe el componente afectivo y el componente conductual. El componente afectivo de una actitud es el ingrediente emocional. ¿Cómo me siento? Ruth, ¿qué te pasa? Se te escucha así un poquito, tal. O ustedes dirán, no, Lali, que en cada video tiene una actitud similar, es decir, tiene un comportamiento. O tal vez un día no, se escuchaba triste, se escuchaba tal, se escuchaba no sé qué. El componente conductual de una actitud se refiere a una intención de comportarse de cierta manera respecto a alguien o algo. El componente conductual es que la verdad es que cada vez que miro a fulano de tal se me enciende la sangre y no lo soporto. Yo puedo decirlo, lo puedo expresar de una manera actitudinal, es decir, con permiso, y me doy la vuelta y me fui, ¿verdad? Solo llegó la persona. Y eso da a entender a todos que la persona me desagrada. Ese es un componente conductual de una actitud respecto a algo o el desagrado que puede existir con respecto a algo. Es decir, es una intención de comportarse de cierta manera. Entonces, ese es un enfoque conductual. Recuerden que estamos hablando del comportamiento organizacional, que es la manera en cómo actúan las personas en el trabajo. Así que nosotros somos la suma de todo eso, el enfoque cognitivo, el enfoque afectivo y el enfoque conductual. ¿Yo haría eso, dejar a la persona con la palabra en la boca? No, mi componente cognitivo me lo impediría. ¿Por qué? Porque yo sé que eso es una falta de respeto. Y lo que yo haría sería quedarme callada o mostrarme indiferente. Esa sería mi conducta. Y en el momento en el que yo considere que puedo escaparme del lugar donde se encuentra la persona que a mí me desagrada, mi componente conductual entonces escaparía. Pero en mi componente cognitivo, como yo fui enseñada de cierta manera, entonces eso controla mis otros componentes. Ojo con eso. Es un ejemplo, chicos. Todos podemos actuar de distinta manera y todo dependerá de la situación. Nadie es perfecto. Uno de los puntos importantes es entender la satisfacción laboral. Si un individuo tiene un alto nivel de satisfacción laboral, sin duda tendrá una actitud positiva hacia su trabajo. En contraste, quien se sienta insatisfecho exhibirá una actitud negativa. Y la satisfacción laboral está relacionada a la productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción de los clientes y este comportamiento lleva a el efecto. Entonces, les voy a contar. Fui yo a un restaurante de comida china en un centro comercial de San Pedro. Y entonces a mí me había gustado un tipo de platillo. Y entonces le digo yo al muchacho, ay, pero ¿por qué no? Porque era de comida china, entonces te imaginas, ¿verdad? Pedí tallarines. Y le dije, ¿por qué no me pone otros poquitos, mire, verduritas, que no sé qué? Y la persona pues me puso 2 o 3 brócolis más y yo estaba feliz, ¿verdad? Ya. El individuo pues tenía un alto nivel de satisfacción laboral, estaba con una actitud positiva y yo como cliente lo percibí de manera positiva y me sentí satisfecha. Bien, pasó. En la siguiente ocasión vuelvo a visitar el mismo centro comercial
Y digo, voy a repetir la dosis. Me fui al restaurante y pedí exactamente lo mismo porque me había gustado y hacía mucho tiempo que no lo comía. En aquellos tiempos de normalidad y ahora que esta es la normalidad que creo que es igual de buena. Entonces fui y le digo a la persona, mire que quiero esto y quiero esto. Y repetí la dosis, pero en esta ocasión me pusieron súper poquito ustedes. Una cosa, yo dije, no, ¿qué pasó? Me cambiaron la receta, me cambiaron al cocinero, ¿qué fue lo que pasó? Entonces le dije a la persona de la caja, ¿verdad? Mire lo que yo veo que la porción pues es bastante chiquita en comparación a la vez anterior que me dieron y yo sentí que es diferente, le dije yo. Porque la otra persona pues simplemente yo le rogaba, póngame otro pedacito de brócoli y nada, usted, nada, nada, nada. Entonces me responde la persona de la caja. Bueno, entonces dígame, ¿quién de todos ellos, la persona de la caja era otro empleado, se le notaba, quién de todos ellos fue? Porque realmente lo que le están dando eso es. Y dígame cuál de todos ellos fue, porque entonces le puso y empezó, ¿verdad?, a hacerme el show. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? El plato de comida todavía lo tiene usted de ahí de su lado. Todavía el plato no ha pasado aquí a este lado y la que tiene el dinero en la mano para comprarlo soy yo. Lo hice, chicos. No sé si les estoy dando un mal ejemplo, pero sí lo hice. Ese es un enfoque hablando sobre este enfoque también del componente conductual y de la parte de las actitudes que se une con la parte de la satisfacción laboral y vamos a hablar de esta condición con los trabajadores. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Mire, mejor ya no voy a comer nada y ustedes saben que en los centros comerciales hay mínimo 8 o 5 restaurantes. Me di la vuelta y me fui. ¿Qué podemos entender aquí? Uno, yo tenía una actitud porque yo quería comer de eso, aunque habían otras opciones, yo tenía una actitud correcta, yo fui, pedí y le dije, mire, y la persona, pienso yo, estaba molesta con el jefe, con la empresa, con la organización, y cuando llego yo y le digo, ¿me puede poner otros 2 pedacitos de brócoli? Mire, qué tal y que no sé qué. Y no quiso, sino que más bien optó la situación para maltratarme a mí como cliente. Y yo sí le dije, ¿sabe qué? No vuelvo a comer aquí y me voy a encargar de que otras personas que yo conozco tampoco coman acá. Y me di la vuelta y me fui. Y lo he hecho, lo uso como ejemplo porque es un ejemplo, aparte de que todo el mundo nos pasan cosas. Pero aquí quiero tocar el punto 1, mi enfoque conductual. 2, que esta persona estaba insatisfecha con su trabajo, que si hubiera actuado de la misma persona como actuó el otro, que solo me puso 2 pedacitos de brócoli más por ahí y ya yo me quedé tranquila, esa persona estaba molesta con la empresa, estaba molesta conmigo, por supuesto. Pero la diferencia es que la razón por la que las organizaciones existen es por el cliente. Y si la organización si la organización maltrata al trabajador y el trabajador desquita su cólera conmigo, yo lo que hago como cliente, yo no le digo, ¿sabe qué? Démelo así, pues vaya, que no sé qué. No, yo me di la vuelta y me fui, no compré y no he vuelto a comprar. Y cuando me han dicho, vamos ahí, yo digo, no, porque la vez pasada me maltrataron, me dijeron esto, me dieron aquí. Y las personas dicen, ay, no, son unos malvados, vámonos. Y ustedes estarán pensando, dígale, ¿dónde es? ¿Dónde es? Es en el City Mall, un restaurante de comida china, y ustedes lo van a ver cuando vayan por ahí. Entonces, esa persona insatisfecha con su trabajo dañó a este cliente. Pero me sirve de ejemplo para la clase. Hay que ver el enfoque positivo y hay que ver ese enfoque correcto de las actitudes. Así que esta persona insatisfecha con su trabajo afecta sus niveles de productividad, es decir, no desarrolla su trabajo con eficacia y no está enfocado a la satisfacción mía como cliente. Así que eso genera un mal comportamiento en el lugar de trabajo y genera un rol y una actitud incorrecta hacia mí, que soy la persona que consume. Bien, siguiendo con la participación laboral y el compromiso organizacional de los trabajadores. 1, el grado en el que un empleado se identifica con su trabajo, participa activamente en él y considera que su desempeño laboral es un ingrediente importante de su valía personal. La participación laboral es que yo considero que esto que yo estoy haciendo con ustedes, trabajando diferentes herramientas y explicándoles de esta manera, es valioso para mí porque estoy dándoles lo que yo les daría en una clase presencial
y quitarles un cierto estrés del desconocimiento de eso. Lean el capítulo, yo se lo estoy explicando. Y se los estoy explicando como si estuviéramos en una clase. Haría exactamente los mismos ejemplos. La única diferencia es que no me están mirando. El compromiso organizacional es el grado en que un empleado se identifica con una organización en particular y con sus objetivos y desea mantener su filiación con ella. Ese compromiso organizacional es que yo me preocupo por la empresa, yo me preocupo por la universidad, me preocupo por lo que pasa y trato de hacer las cosas para que la organización también se beneficie al hacer yo un buen trabajo. La percepción del respaldo organizacional es lo que yo pienso que mi jefe o que la organización como tal a la que yo pertenezco valora lo que yo estoy haciendo y se preocupa por mi trabajo y por mí, por mi bienestar, por mi integridad física. Yo tengo una percepción y me dicen, ¿qué necesitaron? Mire, qué tal cosa. Yo amo a mi jefe, fíjese jefe, que pasó esto, mire, que no sé qué, ya me mire Ruth, haga esto, haga aquí, haga allá. O llamo yo a alguien de la DIE, por ejemplo, hace poco tuve una complicación con una actividad y llamé y le dije, mire, que es que algo pasa, entonces ya me dijo, su error está aquí, que hagamos esto y me ayudaron. Entonces yo tengo esa percepción de respaldo organizacional, de que en el momento en el que yo tengo una dificultad, va a existir algún recurso o va a existir alguien a quien yo le pueda pedir apoyo. Y eso refuerza mis actitudes y refuerza mi compromiso con la organización. Y eso me lleva entonces a poder generar un involucramiento mío con la institución. Cuando los empleados están conectados con su trabajo y se sienten satisfechos y entusiasmados por su labor. Entonces yo me involucro, yo hago esto, trabajo lo otro, busco esto, busco aquí, busco allá, de tal manera que se generen mejores recursos y que la misma institución se mantenga de una manera adecuada. Bien, hasta aquí llegamos con esta base. Ahora vamos a entrar a un punto que para mí es sumamente significativo y que yo incluso con la clase de recursos humanos lo refuerzo. Chicos, aquí es muy importante que entendamos este concepto de la disonancia cognitiva. Dentro de la teoría de la disonancia cognitiva es los puntos de la incompatibilidad o inconsistencia entre lo que yo digo que hago y lo que yo, mis actitudes y mis comportamientos. Entonces, cualquier incompatibilidad o inconsistencia entre las actitudes, es decir, yo digo que me comprometo con la institución, pero cuando ustedes me piden, por ejemplo, actualización, no hombre, hay que vean cómo se las arreglan. De todas maneras, es virtual. Entonces, ahí hay una inconsistencia. Entonces, yo hago cosas y lo que yo hago es lo que yo creo. Lo que yo estoy haciendo con ustedes en mis clases es en lo que yo creo y pienso. Y aquí en el enfoque de la disonancia existe, la disonancia cognitiva es, por ejemplo, yo digo que fumar es malo, pero de vez en cuando se puede uno fumar algo ahí porque yo digo, es que hay que trabajar y tenemos que esforzarnos, pero no, hombre, ahí ni modo, eso es cuestión de suerte. Entonces, lo que yo digo y lo que yo hago no son consistentes. Y eso entonces es disonante. Así que existe este concepto de la disonancia cognitiva, que es la incompatibilidad entre lo que yo digo y lo que hago. Es eso, eso es una actitud disonante. Vos sos disonante, ¿por qué? Porque lo que decís y lo que haces no es lo mismo. Las encuestas de actitudes son encuestas que provocan respuestas en los empleados mediante planteamientos de preguntas, que ese es el otro ejercicio que les he dejado en el otro recurso, que es la evaluación de roles y actitudes, donde les he dejado varios puntos donde ustedes se evalúan, conocen, hablan y se autoanalizan allí. Y hay diferentes tipos de encuestas de actitudes, pero esta es una de ellas bastante práctica. Algunas encuestas de actitudes de los trabajadores, pues les hacen ciertas preguntas, ¿verdad? Mi puesto de trabajo me ofrece muchas oportunidades para utilizar mis aptitudes, la preocupación por organización, me siento seguro en mi trabajo, mi organización es un estupendo lugar para trabajar. Existen diferentes formas de preguntar y muchos pues son los que yo les he presentado en la otra herramienta que ustedes tienen que desarrollar y que es parte de su evaluación. Dentro de estas líneas del comportamiento organizacional, como les decía, uno de los puntos pues es la personalidad.
Y la personalidad, pues es la combinación única de patrones emocionales, conductuales y de pensamiento que afectan la manera como reaccionan las personas ante ciertas situaciones o se interacción con los semejantes. Yo tengo una personalidad muy alegre, tengo una personalidad muy activa. Así como ustedes me escuchan y me han visto, yo soy así de manera natural y casi permanente. Hay personas que dicen que no, pero normalmente esa es mi personalidad. No significa que en algunos casos no pueda estar triste, que no pueda tener deseos de llorar, que no pueda tener, más ahora en medio de una pandemia que hay tanto sufrimiento y dolor, por supuesto que me preocupo. Pero también está mi personalidad. Y aquí les recuerdo que les he dejado otro recurso y ahí existe un video y ahí hay otro análisis de la personalidad. Entonces yo en ese les estoy explicando uno, qué es la personalidad, cómo se pueden ustedes autoevaluar. Les he dejado dos herramientas para que ustedes puedan verlas, escribirlas y que ustedes puedan autoevaluarse en su personalidad. Y luego de esos, también dentro de la misma herramienta, les he dejado para que ustedes puedan identificar cómo son, es decir, cómo es su personalidad. Y en esa herramienta, pues su personalidad en el trabajo, su personalidad en la familia. La personalidad es eso que está por dentro, eso que está en nuestra alma, es nuestra esencia propia y la llevamos a todas partes. Entonces, tanto la personalidad como las actitudes dictan la base de la persona en el trabajo. Así que, y en el trabajo, en la familia y en cualquier lugar donde usted va, incluso el cine. Así que somos nosotros esa suma. Pero tanto las actitudes tienen ese enfoque conductual, ¿verdad? Pero su esencia está dentro de la base de la personalidad. Así que la personalidad en aquel recurso les voy a pedir que, bueno, tienen que verlo porque aparte que es parte de su evaluación, sí o sí lo tienen que hacer. Ahí les he dejado esas otras instrucciones, quería recordárselos. Personalidad es la combinación única de patrones emocionales, conductuales y de pensamiento que afectan la manera en cómo reaccionan las personas ante ciertas situaciones o su interacción con sus semejantes. Y bueno, vean ese recurso que está muy interesante. Existen diferentes tipos de instrumentos para analizar la personalidad. Uno, que es el MBTI, que es un instrumento de evaluación con base en 4 categorías de extrovertidos e introvertidos, sensoriales, intuitivos, reflexivos o sensibles y juiciosos o perceptivos. Entonces tiene esa combinación de cómo actúan las personas o por qué son de cierta manera. El libro de texto veo que da como una pequeña evaluación, ustedes podrían revisarlo ahí o pueden hacer bueno, lo que tienen que hacer es la que yo les dejé allá y que es muy bonita y les va a ayudar bastante. Cada uno de esos, pues el MBTI, pues hace una descripción de cómo es la persona o cómo son esas combinaciones, por ejemplo, el introvertido, sensible, amable, modesto. Entonces nos da esas combinaciones introvertido, sensorial, sensible, perceptivo. Esa combinación nos da estas características de estas personas. El extrovertido, intuitivo, reflexivo, juicioso son cálidos, amistosos, honestos, decididos. Además son habilidosos para todo aquello que requiera razonamiento y expresión inteligente, pero muchas veces sobrevaloran lo que son capaces de hacer. Es decir, que pueden existir aquellas cuestiones que es un soberbio. Que los demás pueden pensar, ¿verdad? Este es otro tipo de análisis de la personalidad, es el modelo de los 5 grandes, que es la extroversión, afabilidad, minuciosidad, estabilidad emocional, apertura a la experiencia. Y está otro de los conceptos de la personalidad adicionales, que es algo que nosotros tenemos que ver. No es que nadie sea esencialmente de esto, es decir, que estos son conceptos para poder explicar ciertas bases de comportamiento de las personas. El locus control, por ejemplo, es el grado en que las personas creen que controlan su propio destino. Locus control es, yo pienso que mañana va a llover. ¿Por qué? Porque yo así lo digo. Y voy a salir con mi sombría. Y me van a decir, ¿y qué pasó que anda con la sombría? Es que va a llover. Y entonces yo digo, bueno, porque yo digo, no llovió, pero al menos, ¿qué tal que hubiera llovido? Yo controlo mi destino. El maquiavelismo, aunque este se refiere a otros enfoques de que si yo me esfuerzo, eso sí es verdad, si yo me esfuerzo, yo lo creo, que si me levanto temprano o si me toca acostarme tarde y me tengo que esforzar y tengo que hacer las cosas y me esfuerzo por hacerlas con excelencia, me va a ir bien.
Yo lo creo y yo les recomiendo porque a mí me funciona. Eso se llama locus control. Eso sí es el locus control. No el hecho de que salí con la sombría. Eso no es locus control. El locus control es lo que yo creo, que yo puedo controlar ciertas cosas. Y en algunas ocasiones le ha ido mal, licenciada Ruth, sí. En algunas ocasiones me he esforzado mucho y me ha ido mal. Pero eventualmente encuentro lo positivo de la situación. Entonces sigo controlando mi destino. Por otro lado está el maquiavelismo. El maquiavelismo es el grado en que las personas son pragmáticas y mantienen una distancia emocional y consideran que los fines justifican los medios. Es decir, yo quiero llegar de un punto A un punto B y si me tengo que robar un carro, lo voy a hacer. Eso es el maquiavelismo, esos niveles extremos. O que si yo tengo que convencer a alguien, lo voy a hacer. Y no me importa si alguien se sintió mal. No me importa si dejé a alguien llorando, yo lo voy a hacer. Entonces, por eso es que dicen, fulano de tal es un maquiavélico. ¿Por qué? Porque no le importa si alguien quedó llorando, si alguien quedó en tal situación. Simplemente lo hace. Bien, los conceptos adicionales sobre la personalidad, también tenemos el concepto de autoestima, que es el nivel de agrado o desagrado que siente un individuo respecto a su propia persona. La autoestima es qué tanto me gusto a mí misma. Por ejemplo, eso es la autoestima. ¿Qué tanto me gusto a mí? ¿Qué tan cómoda me siento conmigo? Pues yo les diré que yo he vivido conmigo toda mi vida y me llevo muy bien conmigo. No tenemos ningún problema hasta el día de hoy. Y cuando hemos tenido problemas conmigo misma, nos hemos resuelto rápido. Hay personas que pasan enojadas con ellas mucho tiempo. Y ahí tenemos el problema de la autoestima, entonces, que tienen un desagrado consigo mismas. Luego tenemos el concepto de la autovigilancia, que es el rasgo de la personalidad que determina la capacidad del individuo para ajustar sus comportamientos a los factores situacionales. La autovigilancia es aquel aspecto donde yo me controlo, donde yo puedo mantener el control y mi comportamiento se ajusta a la situación. Actúo de cierta manera según la situación en la que me encuentro. Eso es parte también de la madurez. Y ese es el enfoque de la personalidad. Otros rasgos de la personalidad, pues está la personalidad proactiva y la resiliencia. Los tipos de personalidad proactiva, pues en este caso, personas que se identifican las oportunidades, que muestran iniciativa, que hacen las cosas, que son perseverantes, que se mueven. Es una personalidad proactiva. Y luego está la resiliencia, que es la capacidad del individuo para sobreponerse a la adversidad y convertirla en una oportunidad. Últimamente hemos estado hablando mucho más de la resiliencia y se habla de la resiliencia pues, del ambiente, la resiliencia empresarial, pero nosotros en estos tiempos de pandemia y de tanto dolor, de tanta pérdida, de tanta angustia, no es encontrar el punto del maquiavelismo, chicos, sino más bien es buscar el enfoque de la resiliencia. Esto no es tiempo de maquiavelismo, esto no es tiempo de que si me toca robarme un carro para irme para el lago de Jehová, por ejemplo, me lo voy a robar. No, no es tiempo de que el fin justifica los medios, no. Es tiempo de qué puedo hacer, cómo me puedo sobreponer, cómo puedo ser de utilidad, cómo puedo ser de bien, cómo puedo... Entonces, es el tiempo de la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de que yo veo que algo está mal y yo veo cómo saco la oportunidad, veo cómo salgo adelante, cómo ayudamos a la familia. Muchos hemos tenido situaciones muy buenas, otros hemos tenido situaciones de pérdidas muy grandes, pérdidas de empleo, pérdidas de vivienda, luego los huracanes, luego la corrupción, luego la crisis política y luego la pandemia que se agudiza más. Entonces, todo eso nos lleva a ese punto, a tener esa base de la resiliencia y a sobreponernos. Y yo les felicito a ustedes que están en esta clase porque eso significa que quieren seguir y vamos a seguir. Así que todos a ser resilientes. Dentro de este enfoque del comportamiento también, otro de los puntos importantes son las emociones y la inteligencia emocional. Las emociones son los sentimientos, dolor, tristeza, angustia, amor, gozo, alegría, paz. Son sentimientos intensos que alguien o algo despierta en el individuo. Esos sentimientos intensos son esos que llenan nuestra vida. Agradecimiento es una emoción que nosotros tenemos que tener siempre para que eso se convierta en el parte de nuestras actitudes. El enfoque de la inteligencia emocional es sumamente amplio y profundo, pero es la capacidad de detectar y manejar las señales emocionales y la información relacionada. La inteligencia emocional es que si yo me encuentro con la persona que me cae mal, no me voy a dar la vuelta y la voy a dejar con la palabra en la boca. Voy a
tomar mi autocontrol, voy a tomar mi enfoque y me voy a comportar como les conté en el ejemplo anterior, ¿verdad? Eso es tener inteligencia emocional. Es que yo establecí el control sobre mis emociones y lo que estaba pasando en mi entorno y lo controlé. Y no permití que lo negativo que hubiera, y ahí entramos con el enfoque de la resiliencia. Entonces, todo es una misma combinación, porque recuerden que todo esto está dentro de nosotros, dentro de nuestra alma y dentro de nuestro espíritu, que al final todo está dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? Como dicen, te quiero con todo mi cerebro. Te quiero con todo mi corazón. El corazón bombea sangre. El corazón bombea sangre. El cerebro bombea las emociones. Así como dicen, te quiero con todo mi cerebro, te quiero con todas mis neuronas, porque ahí es donde se enfocan las emociones, los sentimientos, ahí es donde está. Y eso se le llama la inteligencia emocional, que es la capacidad de manejar las emociones y la información relacionada. Así que existen 5 dimensiones de la inteligencia emocional. Está el autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. El autoconocimiento es la capacidad de ser consciente de lo que se está sintiendo. Estoy enojada, estoy triste, estoy alegre. ¿Cómo te sentís? Bien, pero por dentro realmente estoy llorando. Autorregulación es la capacidad de manejar los propios impulsos y las emociones. Tenía una ganas de agarrarlo del pelo, pero no lo hice. Se controló. Inteligencia emocional. Automotivación, la capacidad de preservar a pesar de los fracasos. O sea, nosotros perseveramos, seguimos y avanzamos. Es decir, me automotivo, encuentro el punto, estoy en un punto de tristeza y encuentro el punto siguiente donde me motivo a mí misma y digo, vamos. La empatía. La empatía es la capacidad de sentir lo que otras personas están sintiendo. Es decir, yo acepto que hice esto mal, pero o veo que la persona está, y, ok, vamos, hagámoslo. Yo le voy a ayudar, vamos a ver cómo le apoyo. Habilidades sociales, es la capacidad de manejar las emociones de los demás. Esas habilidades sociales es que yo interactúo, hablo con la persona, le digo las palabras correctas, no me pongo, es que la persona quiere llorar y yo llorando, ¿verdad? La persona se estaba controlando. En algunos casos, por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que está llorando y nosotros tenemos un sentimiento similar, pues hagámoslo, lloramos. Pero si usted necesita mantener el autocontrol, que eso es la otra parte, ¿verdad? Que nosotros vimos la autorregulación, por ejemplo, si es un niño, yo lloro y me sobrepongo, tomo la autorregulación y digo, bueno, ok, yo sé que estás triste, yo sé que está pasando esto, y empiezo desde mi inteligencia emocional, desde mi empatía, a poder comprender y usando las habilidades sociales, comunicarme. Muchas veces nosotros, por ejemplo, en situaciones de mucha tristeza, actuamos de una manera que no sabemos, ¿verdad? Porque la tristeza para mí es el sentimiento que más puede dominar. Sin embargo, yo pienso que la fuerza que mueve el mundo es el amor. El amor al dinero, el amor a la familia, el amor a una persona, el amor a uno mismo. Realmente al final eso es. Es un pensamiento muy personal. Así que la manera en cómo nosotros manejemos esas emociones ante los demás es la manera en cómo nosotros vamos a poder mantenernos, es decir, desarrollando una inteligencia emocional. Al final, por ejemplo, con la tarea que les he dejado, tanto el análisis de las actitudes como el análisis de la personalidad, les van a permitir a ustedes empezar a desarrollar estas 5 dimensiones de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque primero se van a conocer, luego van a saber la manera en cómo reaccionan, van a automotivarse, van a poder desarrollar empatía si encuentran personas que están pasando la misma situación, y eso les puede ayudar a transmitir ciertas habilidades sociales. Así que al final el propósito con esas 2 autoevaluaciones, porque se las hacen a ustedes mismos, les van a permitir poder desarrollar este enfoque de inteligencia emocional. Al final la suma es eso. Bien, continuando, pues aquí tenemos unas teorías, la teoría de Holland, que habla acerca de la personalidad y el empleo. Entonces, él habla de 3 tipos de personalidad y cómo se comportan las personas en el trabajo. Entonces, les voy a pedir que a nivel del libro de texto, pues los puedan leer a detalle para que se puedan orientar respecto a esta estudio de la personalidad según Holland.
Pero bien, otro de los puntos que tenemos que entender, y esto se los menciono también en el video de las actitudes, es la percepción. Y la percepción es el proceso mediante el cual damos significado a nuestro entorno, organizando e interpretando las impresiones sensoriales. Entonces, la percepción son aquello que yo pienso o a mí me parece que está ocurriendo fuera de mí, o sea, en mi entorno. Y yo doy un significado organizado interpretando las impresiones, lo que yo estoy sintiendo. Entonces son varios factores que entran en acción en este punto de las percepciones. ¿Quién percibe? Yo. ¿De quién percibo? El objeto percibido y la situación. Entonces, si estoy, por ejemplo, en una fiesta y veo en una esquina a una persona llorando, yo voy a tener una percepción de que no todos están tristes y que esa persona algo malo le tuvo que haber pasado si estamos todos de fiesta. Entonces, esa percepción yo la estoy viendo por la situación, el entorno. Pero si veo que todos están riendo, o por ejemplo, en tiempo de redes sociales, ¿verdad? Yo, por ejemplo, vi un caso de una pareja que tenían grandes conflictos, incluso se habían divorciado y había una cuestión emocional de depresión, y yo veía que ella publicaba cosas, no, yo aquí con mi amado, mis queridos hijos, ella vivía aparte, tomaba antidepresivos, era una cosa así bien rara, estaban divorciados y yo dije, no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Pero lo que yo percibía en la red social, lo que yo estaba viendo en el mundo, no era lo mismo. Entonces se percibe como súper feliz, pero realmente lo que está pasando es otra cosa. Entonces, en este punto de las percepciones, uno de los grandes condiciones está lo que yo muestro. Los estados de WhatsApp, las publicaciones de Instagram, de Facebook y de todas las redes sociales que nosotros vemos. Ahí ese es el nuevo mundo de las percepciones. Esa es la nueva comunicación. Entonces, por ejemplo, yo tengo que tener cuidado con ustedes, la entonación de mi voz, la forma en cómo yo muestro mi rostro cuando abro la cámara y estoy en las clases. Entonces, eso es uno de los puntos que tenemos que entender. Recuerden que estamos hablando del comportamiento organizacional. Así que lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos, por ejemplo, en esta imagen dice, ¿quién ve a la anciana y quién ve a la muchacha? ¿Y quién ve al hombre en el caballo, verdad? ¿Qué tanto podemos enfocar la imagen nosotros? Y ustedes dirán, ¿dónde estará la muchacha? Ok, la muchacha está aquí. ¿Y la anciana dónde está? Aquí está el ojo, la nariz y aquí está la boca de ella, de la anciana. Este es el cabello de la muchacha y este es la turbante de la anciana. Entonces, una anciana o una jovencita, pero todo dependerá de la percepción, del enfoque, de lo que esté pasando. Incluso muchas veces las percepciones, como todo depende de la situación, tenemos que ver cómo las vamos desarrollando. Dentro de ese otro enfoque del comportamiento organizacional es la teoría de la atribución, que es la que nosotros utilizamos para explicar los juicios que hacemos de las personas dependiendo pues de un comportamiento determinado. La atribución depende de tres factores: la distintividad, el consenso y la consistencia. Nosotros decimos que respetamos a alguien porque si alguien me viene a mí a hablar mal de alguien, yo diría, ¿y usted la conoce? ¿La conoce bien? Más o menos, ¿cuántas veces han ido a tomarse un café? No, alguna vez usted, por ejemplo, si estuvieran en un restaurante, ¿usted sería capaz de pedir o sea, en nombre de ella porque la conoce lo suficiente? No, no podría. Entonces, ¿cómo puede tener eso, verdad? La distintividad, el consenso y la consistencia. Es decir, cómo yo otorgo a una persona una atribución en función de lo que alguien más me dice. Y esos factores, la distintividad se refiere hacia el individuo despliega distintos comportamientos en situaciones diferentes. El consenso, responder de la misma manera ante una situación, y la consistencia, comportarse de la misma manera ante varios eventos. Así que la consistencia es si la persona siempre es igual en cada lugar. Eso es ser una persona consistente. Entonces, si yo conozco a una persona y me dicen, es que fíjese que fulano de tal me inspira desconfianza. Y yo le voy a decir, pero a mí alguien me dijo, es que miren que me dijeron que usted era bien delicada. Yo le dije, sí, usted, ok.
Por supuesto que soy muy delicada. Yo trabajo, me esfuerzo y yo no admito que las cosas se hagan a medias, porque las cosas cuestan. Yo no soy perfeccionista, pero si esta persona interpreta el hecho de que yo busco que las cosas se hagan bien con que yo soy delicada, yo podría decir que ella es una chismosa, porque ni siquiera me conoce. En cambio, le dije yo a esta señora con la que estaba hablando, yo he conversado con usted muchas veces y en alguna vez hemos tenido un desacuerdo, no me dijo, nunca. Entonces, somos consistentes. Y entonces me dijo ella, y ella a mí me dijo que los trabajadores tenían problemas conmigo. Y yo le dije, yo no pienso que usted sea problemática con sus trabajadores. Lo que pasa es que usted tiene una responsabilidad de personas, de dinero, de recursos, de inversiones. Entonces, tiene que ser cuidadosa. Pero eso se lo digo yo desde mi inteligencia emocional contra el comentario que una completa desconocida le estaba haciendo a ella. Además, le dije yo, usted tiene responsabilidades que esta persona no tiene. Entonces, ella me dijo, fíjese que sí, licenciada, tiene razón. Pero volvemos al enfoque de la madurez. Entonces, la distintividad se refiere a si el individuo despliega distintos comportamientos en situaciones diferentes. Y ahí vamos al enfoque de la autoestima. Esto afectó a esta persona que yo les digo con la que hablaba, porque me dijo que ella se sentía mal con ese comentario. Le dije, óigame, usted tiene responsabilidades, tiene que actuar según las responsabilidades. Así que la distintividad es si el individuo actúa de una manera distinta en un lugar y en otra. ¿Confiamos en esas personas? Yo no confío en esa gente. Luego el consenso es responder de la misma manera ante la situación. Vamos a ver, ya vas a ver que se va a enojar. Y se enoja, ¿verdad? Siempre se enoja. Entonces vemos eso del consenso. Y la consistencia es que siempre se comporta de la misma manera ante varios eventos. Es decir, es una persona consistente. Bien, dentro de estas teorías de la atribución, está el error fundamental de la atribución es la tendencia a subestimar la influencia que ejercen los factores externos y a sobrevalorar la que ejercen los factores internos cuando se hacen juicios respecto al comportamiento de otras personas. El error fundamental de la atribución es que a mí me parece que la licenciada Ruth es bien enojada, es bien delicada. ¿Por qué? No, porque yo la miro así. ¿Con base en qué? Yo le pregunté a la señora, ¿con base en qué esa persona le dijo que yo era una persona delicada? Y para empezar, ¿qué es ser delicado? Le digo, porque yo soy bien delicada de la piel, porque a mí me pica un zancudo y se me hace una ronchota. Sí, soy delicada. Entonces, sí lo soy. ¿Pero a qué se refería eso con que soy delicada? Entonces, vemos el enfoque conceptual de que todos tenemos que pensar de una forma particular. La tendencia a subestimar la influencia de que ejercen los factores externos y a sobrevalorar lo que ejercen los factores internos cuando se hacen juicios respecto al comportamiento. Entonces, la persona me estaba juzgando a mí por un comportamiento porque yo le dije que los frijoles me hacen daño. Y sí, yo pienso que algunos de ustedes les tienen que hacer daño también. No sé por qué, pero nos hacen daño. Pero a mí me gusta y estoy segura que a ustedes también. Así que, pero solo los frijoles enteros, los otros no. El sesgo por interés personal. Tendencia a los individuos a atribuir sus éxitos personales a factores internos y a culpar siempre a factores externos por sus fracasos. Es que como yo estaba ahí, yo sé que yo no soy perfecto, me dijo alguien una vez, pero si hasta David, que era conforme al corazón de Dios, y pero David se arrepentía del pecado y no lo volvía a hacer. Entonces, esa es una cuestión, es decir, culpamos a todo el mundo, pero no aceptamos nuestra corresponsabilidad de las cosas. Y ese es el sesgo por el interés personal. Todo lo que me sale bien gracias a que yo soy súper mega wow. Y todo lo que sale mal porque el mundo está lleno de maldad. Punto. Dentro de esa teoría de la atribución existen diferentes formas o como nosotros podemos encontrar información. Bueno, uno, mediante la observación podemos ver estas 3 preguntas que se realizan y las interpretaciones que pueden hacerse respecto a ellas. Otro de los enfoques es el aprendizaje, como ya vimos, el enfoque de la personalidad, las actitudes y la forma en cómo aprenden las personas. El aprendizaje entonces es cualquier cambio relativamente permanente en el comportamiento que ocurra como resultado de la experiencia. Dentro del aprendizaje, en su relación con el comportamiento individual,
Uno de los puntos es el condicionante operante y luego el aprendizaje social. Entonces el aprendizaje es el cambio permanente de la experiencia. Y volvemos al tema, por ejemplo, cuando nosotros nos enseñan y nosotros aprendemos de cierta manera y luego crecemos y tenemos que cambiar el aprendizaje. Por ejemplo, una de las dificultades que yo tengo en las clases, en todas mis clases, es el hecho de que normalmente al estudiante le enseñan a memorizar. Yo no hago tanto eso. Ahora, con la virtualidad me he visto obligada a eso, pero siempre dejo ciertas tareas que correspondan al enfoque del pensamiento y del desarrollo del análisis. Así que, porque hay un condicionamiento operante, que le dicen, tiene que aprenderse las cosas tal cual. Y luego está el aprendizaje social, que es el que vamos a ver. El condicionante operante es la teoría de aprendizaje según la cual el comportamiento es una función de dos consecuencias. Las personas son más propensas a adoptar comportamientos deseables si se les refuerza positivamente. Luego, cuando un comportamiento no es recompensado o se castiga, es menos probable que se repita. Así que el condicionamiento operante, aquí hablan de que si yo regaño a mi perro porque entra un extraño, la próxima vez que entre un extraño, mi perro no va a ladrar. Y si yo lo castigo, va a ser peor. Las personas actuamos de la misma manera. Entonces, deja de molestar, no grite, y tal vez, o sea, sí era válida la incomodidad. Y el aprendizaje social, que es la teoría del aprendizaje, según la cual las personas pueden aprender tanto mediante observación como a través de la experiencia directa. Es decir, que cada uno de nosotros se ve expuesto a una situación y de esa manera, pues nosotros aprendemos. Dentro de algunas herramientas gerenciales que pueden utilizarse para poder cambiar el comportamiento de las personas en el trabajo, es el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, el castigo y la extinción. ¿De qué manera nosotros podemos hacer que nuestros trabajadores cambien su manera de comportarse? El reforzamiento positivo es recompensar comportamientos deseables. Llegaron todos temprano, un bono. El reforzamiento negativo es el retiro de algo que llegó tarde, váyase para su casa. El castigo se sanciona el comportamiento indeseado. El comportamiento indeseado es no haber desarrollado una acción. Entonces, uno es despacharlo que vaya para su casa, lo otro es quitarle el bono, y ya con eso pues es un castigo. La extinción es eliminar cualquier reforzamiento que esté contribuyendo a mantener un comportamiento indeseado. Como cuando le decimos al niño, ya no vas a jugar, punto, te apaga el tele, y ahí es la extinción. Temas contemporáneos relativos a esa base del comportamiento organizacional. Pues existen diferentes teorías de acuerdo a la parte de las generaciones. Estas teorías se refuerzan, por ejemplo, la teoría de las generaciones Y, que son los individuos nacidos después de 1978 que tienen ciertas características, que es lo que se dicen que pues pasamos del teléfono convencional al teléfono celular, sin computadora, ahora con computadora, y todo ese cambio. Les gusta tener un empleo que no requieren que toda su vida gire en torno a él, desafían el estado de las cosas, han crecido con tecnología. Entonces tenemos actitudes en ámbitos laborales que reflejan impresionante variedad de experiencias. ¿Por qué? Porque pasamos de una cosa a otra. Entonces tenemos muchas líneas de aprendizaje y conocimientos. Otra dentro de esa base que pueden hacer los gerentes para manejar el comportamiento negativo. Bueno, uno, porque una persona dejó de comportarse de la manera correcta. Responder de la manera inmediata y decisiva a las conductas negativas inaceptables. Para eso, el Departamento de Recursos Humanos tiene que estar vigilante e identificar cuáles son los cambios que han tenido las personas. Entonces, esto, estimados estudiantes, es la base de nuestro capítulo número 15. Estamos hablando del comportamiento individual y recuerden que hemos invertido el comportamiento de los capítulos para poder reforzarles, ya que el entendimiento completo de este nos va a llevar a poder manejar de una mejor forma los siguientes capítulos. Recordarles que tienen los otros 2 recursos para poder desarrollar su tarea. Esto es todo por hoy y que tengan un feliz día.